¿Cómo leer y entender los evangelios? Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento, en esa serie de cómo leer y entender la Biblia, y tengo 5 puntos de cómo entender los evangelios. 1. Los evangelios son los registros históricos de Jesús. Mucha gente cree cuando piensa en la Biblia que Mateo entró así en un trance y se sentó y Dios le transmitió así palabra por palabra lo que debía de escribir en el Evangelio y Dios le puso su mano encima de la mano de Mateo y él le ayudó a escribir. No es así. Los 4 evangelios son relatos de personas que fueron o testigos oculares o que trabajaron con los testigos oculares para poder registrar de manera fidedigna lo que ocurrió en Galilea y en Israel en los tiempos de Jesús y darnos una idea clara de quién es Jesús. Entonces, aún en la comunidad secular, los registros de los evangelios son contados como relatos históricos y los relatos históricos más creíbles de la vida de Jesús. Para que te des una idea, muchos de los emperadores romanos, de los cuales tenemos la mayor cantidad de información, los historiadores que escribieron de ellos escribieron 100, 150 años después, y eso es un emperador. Aquí estamos hablando de Jesús, que bien se hizo la persona más famosa del mundo, pero en el momento de su nacimiento era de clase media baja en Galilea, en un pueblo olvidado. Y el hecho que a escasos 30, 40, 50 años de su vida hay relatos tan completos de cómo fue su vida es algo extraordinario y es algo que la mayoría de gente no reconoce como un peso fuertísimo que tienen los evangelios en su confianza histórica. Porque imagínate, son personas que están escribiendo una generación después de que Jesús vivió. ¿Qué significa eso? Que hay decenas de personas que siguen vivas en Jerusalén que pueden desmentir las cosas que se están escribiendo. Hay decenas de personas que podrían leer eso y decir, eso es una farsa, pero el hecho que libros tan próximos a la vida de Jesús y de personas como Mateo, como Juan, que vivieron con Jesús, Marcos recibe su información de parte de Pedro y Lucas entrevistó a las personas que caminaron con Jesús. Entonces, esas personas que hicieron su tarea para darnos un recuento preciso de la historia de Jesús tienen un peso cuando lo comparamos a otros personajes de la historia de la antigüedad que tienen mucho menos información dada en el momento que vivió o las próximas generaciones después de que vivieron. Jesús tiene una confiabilidad histórica que pocos personajes antiguos tienen. 2. Cada evangelio tiene una audiencia meta y eso cambia el enfoque del autor. Entonces, Mateo escribe para los judíos, escribe para los hebreos. Lucas escribe en general para cualquier persona. Marcos escribe para los romanos y Juan escribe para los griegos. Entonces, cuando estudias los diferentes evangelios, te darás cuenta que tienen enfoques totalmente distintos y van muy de la mano con la audiencia a la cual están escribiendo. Si ves Juan utiliza un chorro de filosofía griega y de conceptos griegos en sus argumentos. ¿Por qué? Porque su meta es alcanzar a esas personas. Mateo conecta la genealogía de Jesús con el rey David. ¿Por qué? Porque está intentando convencer a los judíos que Jesús es su Mesías esperado. Si ves a Marcos hace un contraste bien fuerte entre Jesús y el emperador y utiliza muchísimas frases que te dan a entender que Marcos está poniendo el reino de este mundo, Roma, en contra del reino de los cielos, el reino de Jesús. 3. Hay discrepancias entre los evangelios. Inclusive en la escena de la tumba hay un evangelio donde dice que fue María Magdalena. Hay otro evangelio que dice que fueron unas cuantas mujeres. Hay otro evangelio que dice que fue primero Pedro y Juan. Entonces muchas personas tienen problemas con el recuento porque parecen no están de acuerdo. La realidad es que las diferencias que hay en los evangelios son mínimos y tenemos que recordar que esas no son cartas dictadas por Dios, esas son personas relatando su experiencia. Entonces, si van 3 mujeres a la tumba, alguien puede decir fue María y eso no significa que María fue la única que fue. Pueden decir fue Pedro y Juan, pero eso no significa que fueron antes de que fue María. Entonces, no debemos de dejar esas pequeñas discrepancias que nos confundan o nos distraigan del punto principal, que esto es un relato confiable de quién es Jesús. 4. Hay una diferencia enorme entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas son los evangelios sinópticos y narran en su mayoría las mismas historias y se utilizan como fuentes y están
más cercanos a la vida de Jesús. Juan se escribe como 60 años después de la vida de Jesús y el 90% del contenido de Juan es exclusivo al libro de Juan y no se encuentra en el resto de la Biblia. Eso me hace pensar a mí que Juan, el apóstol amado, el que era muy cercano a Jesús, ve esos 3 recuentos y no es que está en contra de ellos, pero dice, ¿sabes qué? Hay mucho más que puedo aportar. Por eso el Evangelio termina diciendo que si se registrara todo lo que hizo Jesús, no existiría suficiente papel en el mundo para poder registrar todo lo que hizo Jesús. Entonces eso nos da a entender que está intentando darnos aún más información acerca de Jesús. Ahora, muchas personas han criticado eso diciendo cómo puede ser que son tan diferentes. Eusebio de Cesarea, que es un historiador del IV siglo, dijo que la razón que son tan diferentes es porque Mateo, Marcos, Lucas se enfocan en el principio del ministerio de Jesús y Juan se enfoca en las últimas cuantas semanas de la vida de Jesús. Entonces, ese es un historiador que vivió más cerca de las fuentes. Hay muchos historiadores modernos que no están seguros si eso es cierto o no. Sin embargo, nos da una idea de que cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas van a haber muchas cosas en común, muchas historias que se repiten y Juan va a ser un libro muy distinto. 5. Los evangelios son la base de lo que significa ser cristiano. Se llama cristianismo, no es pabloísmo. No es judaísmo con un toque mesiánico. Es cristianismo. Nuestra fe se basa en las enseñanzas y la vida de Jesús. Y todo lo que leemos en la Biblia debe de ser interpretado por lo que entendemos y conocemos de Jesús a través de los evangelios. Pablo jamás va a contradecir a Jesús. El Antiguo Testamento jamás va a contradecir a Jesús. Pero muchas veces vemos lo que dice Jesús y vemos nuestro entendimiento de algo que dice Pablo o de algo que ocurre en el Antiguo Testamento y nos confunde porque parece no empalmar, parece no llevar la misma esencia, el mismo enfoque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejar que nuestro enfoque sea basado y guiado en la vida y la enseñanza de Jesús. No hay nada más importante como cristiano que familiarizarte con quién es Jesús, que conocer quién es Jesús. Y no hay mejor forma de conocer a Jesús que a través de los registros que tenemos en los evangelios. Espero que puedas darte el tiempo para darle la prioridad a los evangelios que ameritan, que estamos viendo la vida y la obra de Jesús.